Damas, caballeros y todo ente que se haya cruzado con este bello podcast. Mi nombre es Reyes y les damos la bienvenida a un episodio más, el episodio número 10 de tu arte a mi arte. El día de hoy nos sentimos especialmente felices porque tenemos a un invitado que verdaderamente lo hemos buscado por mucho tiempo y al fin lo tenemos aquí con nosotros. Él es el profesor Daniel García Chavarín. ¿Cómo se encuentra, profesor? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy Sí, buenas, ¿qué son tardes a tardes todos y ya. todas? Qué bien que aquí está con nosotros. Bueno, hacemos una presentación un poco más formal. Él es originario de Guadalajara, Jalisco. Es licenciado en Filosofía por la UNAM y tiene una maestría en Teología por la Pontificia de México. También es docente de La Salle y también del Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino. El día de hoy nos reunimos para conversar un poco acerca del teísmo y del ateísmo, que seguramente nos va a contribuir muchísimo sus ideas, sus aportaciones y bueno, para resaltar, él ahora nos está dando una materia aquí en la licenciatura de Filosofía, concepciones históricas acerca de Dios. Entonces estoy muy seguro que nos aportará demasiado. ¿Le parece bien si comenzamos con nuestra entrevista, charla, profesor Chavarín? Claro que sí. Muy bien. Solemos comenzar nuestra charla, nuestros podcasts, partiendo de una definición para ir dándole contexto a la conversación, ¿no? En este sentido, ¿qué podemos entender o qué deberíamos entender por teísmo y ateísmo? Bueno, en una manera muy inicial y sencilla, pues el teísmo implica la postura que acepta la existencia de un ser supremo, a quien solemos llamar Dios, como razón explicativa última de la realidad. Ujú. Mientras que como la palabra ateísmo lo dice, la A privativa implica precisamente la negación de esa creencia. Por lo tanto, finalmente el ateísmo es la postura según la cual no existe tal ser supremo. No se requiere, por lo tanto, aludir a la existencia de un ser supremo que como razón última o Sí. fundante del mundo para explicar el sentido de la realidad. Entonces podríamos decir que de fondo se encuentra la siguiente pregunta que quiero plantearle también a usted. ¿Existe Dios? Es una pregunta un poco pesada, entonces, sobre todo para muchas personas. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Existe Dios? ¿No existe? Bueno, esta es una pregunta que en el fondo exige una decisión. En mi punto de vista, la respuesta ante la existencia de Dios es una respuesta que no puede ser nunca concluyente. Yo creo que podemos decir que creer en Dios es razonable. Creer que existe es razonable, Ujú. pero no es completamente concluyente. O sea, yo marcaría una diferencia en el sentido de decir, creer en Dios es razonable, pero no es racional. Es decir, no es el producto solo de una conclusión intelectual, Ujú. sino siempre requiere una determinada apuesta. Por esa apuesta supone finalmente el atenerse a una serie de razones, ¿no? Ujú. Entonces, ante la pregunta de si existe Dios, yo de manera particular sí creo que existe, pero no creo que es algo que pueda ser concluyente en cuanto que también el ateísmo tiene sus razones Sí, sí, sí. para fundamentarse. Ok, bueno, a mí en lo personal me desconcierta mucho la idea de que existe y de que no existe, ¿no? Es decir, saber, si existe, pues qué bien, ¿no? Pero si no existe, también me desconcierta de la misma manera. Ujú. En este sentido, usted me comenta que es creyente, ¿no? Sí. Es creyente y que se mantiene en la postura del teísmo, ¿no es así? Ujú. Usted como creyente, ¿cómo argumentaría a favor de la existencia de Dios? Sabemos que dentro de filosofía hay varios argumentos, cosmológico, el ontológico y demás. ¿Usted particularmente cómo argumentaría para sostener que existe evidentemente Dios? Para mí la razonabilidad de la existencia de Dios apunta a algo que ha sido sobre todo propuesto en el contexto de la tradición tomista, creo que es el argumento más concluyente, Ujú. de que siempre existirá la pregunta por la razón de la contingencia. Es decir, cuando nosotros observamos la realidad, nosotros entonces lo que reconocemos es que en este caso estamos hablando de algo que es pudiendo no ser. Siempre existirá la pregunta, bueno, si el mundo existe pudiendo no ser, ¿por qué Porque existe. existe? Siempre existirá esa pregunta. Sí. Y frente a esa pregunta, entonces creo que una postura razonable es aludir a que existe porque otro que no es creado, o sea, otro ser que es totalmente distinto a la realidad contingente, es el que lo sostiene en el ser. A mí me parece que sería un argumento que apuntaría a que es razonable Ujú. creer que existe Dios, ¿no? Porque siempre va a existir la pregunta por la razón de ser última de las cosas. Es una pregunta filosófica, en Sí, sí, realidad sí. solamente los que tienen una sensibilidad filosófica se la plantean, Ajá. ¿no?
siempre existirá la sorpresa ante el hecho del ser, como lo propone Martin Heidegger, ¿no? Que la pregunta filosófica fundamental es ¿por qué existe lo que existe? ¿Por qué existe el ser pudiendo no haber nada? Entonces esa pregunta es una pregunta que la sensibilidad filosófica no puede evitar planteársela. Ajá. Y frente a esa pregunta creo que es razonable apostar, ¿no?, a decir que la realidad existe porque existe Dios. Ujú. Entonces, digamos, la realidad que se nos muestra, que se nos da, es como una primera evidencia para poder afirmar que existe algo más que la crea. El hecho mismo de su contingencia, sobre todo ahí es en donde Ajá. está. Podemos decir que no existe estrictamente una prueba sobre la existencia de Dios, pero sí existe una prueba sobre la contingencia de la realidad, que es un Ujú. hecho que nadie puede negar, Ajá. ¿no? La contingencia entonces es la mezcla de ser y no ser. Es decir, las cosas no existen necesariamente, ¿no?, porque lo que observamos es el paso constante del ser al no ser. Ajá. Entonces existe una prueba de la contingencia. Esa prueba de la contingencia no es estrictamente una prueba de la existencia de Dios, pero apela a postular como algo razonable que Dios existe precisamente como explicación del hecho mismo de la Ujú. contingencia. O sea, ¿por qué existe el ser? Sí, sí, sí. Eh, Hablando de creencias y no creencias, a mí me parece que la iglesia especialmente tiene un papel fundamental en la forma en cómo concebimos a Dios y cómo creemos en Dios. En este sentido, la iglesia, ¿qué papel juega en tanto la creencia de que Dios existe o también posiblemente de que Dios no existe, ¿no? Bueno, en manera de ver las cosas, la iglesia puede jugar un papel positivo o también negativo, Ajá, sí, sí, ¿no? sí. En cuanto que de repente podemos quedar atrapados en posiciones que implican más la defensa de un orden institucional que realmente el testimonio de una fe. Porque la fe en Dios tiene consecuencias, y también tiene consecuencias Ujú. para la manera como se vive la fe en comunidad, ¿no? Entonces, las posiciones teológicas también implican diversas formas de entender lo que debería de ser la iglesia. En mi punto de vista, la iglesia es una realidad abierta, ¿no? La iglesia no es un fin en sí misma, sino la iglesia como tal tiene la función de dar un testimonio y por lo tanto para poder ser consecuente con el testimonio que da, tiene que estar constantemente rehaciendo el sentido de su propia fe y Sí. ciertamente pues la fe tiene como elemento fundamental el problema de Dios. Entonces, determinada concepción de Dios, obviamente, también está ligada a una determinada concepción de la manera como la iglesia se entiende Ujú. a sí misma. Por ejemplo, si tenemos una concepción autoritaria de Dios, esa concepción autoritaria de Dios de repente es conveniente para justificar determinadas formas de entender la autoridad dentro de la iglesia. Entonces, no, podríamos decir que ahí tenemos un problema, en cuanto que de repente la iglesia también puede manipular el tema, Sí, sí, sí. ¿no? Siendo inconsecuente con su propio discurso. Sí, ¿Sí? para muchos la iglesia llega en cierto punto a ser vista como dogmática, ¿no? Por ahí hay un filósofo argentino que pone dos posturas, ¿no? Las que sostienen la verdad de que Dios existe y quienes sostienen la verdad de que Dios no existe. Y él dice, hay una tercera opción, los que no creemos en la verdad, dice así. Entonces ese sería como el agnóstico, ¿no? El Claro. escéptico. En ese sentido, la iglesia, tanto como creyente y los ateos como no creyentes, no son igualmente dogmáticos en tanto que se aferran a una verdad radical, es decir, de sostener tajantemente de que esto es y de tal manera es. Yo creo que ese es un tema interesante, es una pregunta interesante. En cuanto que puede haber un teísmo dogmático, y Ujú. de hecho la tendencia del teísmo es siempre ser dogmático, pero paradójicamente también existe un ateísmo dogmático, Sí, sí, sí. ¿no? Existe un ateísmo militante, por eso como dice el dicho, los extremos se tocan. Yo creo que en cuestiones de fe es importante en principio mantener cierto escepticismo, cierta distancia, Ujú. ¿no? Recuerdo en la línea, por ejemplo, como lo plantea Gianni Battimo cuando habla de una fe débil, expresada a través de una frase, creo que creo. O sea, finalmente creo, pero no estoy, esa creencia no implica que debo de imponer lo que creo a los Ujú. demás, ¿no? Sí, sí, sí. Precisamente porque la fe remite a una dimensión de la realidad que apunta a aquello que es gratuito. Y frente a lo gratuito no podemos asumir entonces posturas absolutas, ¿no?
porque la experiencia de lo gratuito es la experiencia de aquello que nos lleva a desbordar nuestra tendencia a querer controlarlo y manipularlo todo, ¿no? Así Por es. eso creo que la frase esta de creo que creo expresaría esa vivencia, porque finalmente tiene que ver con una Sí, sí, vivencia, sí. ¿no? Lógicamente esa vivencia tiene que ser expresada, se puede expresar filosóficamente, y por eso me parece que la postura escéptica en principio es fundamental para el creyente. El creyente tiene que mantener cierta distancia de sus propias creencias. Por eso no es lo mismo la fe que la creencia, ¿no? Ujú. Cuando nos casamos con nuestras creencias, asumimos una actitud dogmática. La fe nos permite vivir en constante apertura, sin renunciar a la convicción, Ujú. ¿no? Pero la convicción no tiene que llevarnos a una postura fanática o autoritaria, ¿no? Sino yo creo que la fe es la capacidad, o la posibilidad, mejor dicho, que se le abre al ser humano para poder vivir en medio del incierto. Como dice el Salmo, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Si el Ujú. hecho de que crea que tú estás conmigo no quiere decir que no vaya a caminar por cañadas oscuras y que no vaya a haber incertidumbre Ujú. en mi existencia. O sea, la fe no me asegura, ¿no?, que no vaya a tener que afrontar dificultades y Ajá. problemas y situaciones que en principio no tienen sentido en la existencia. Por eso es como un claroscuro, es como un sentido en medio del sinsentido, Ajá. ¿no? Sí, de hecho, muchas personas llegan a considerarse o a dar este vuelco, ¿no?, al ateísmo porque precisamente ven en su vida, en su vivir cotidiano, muchas tragedias, ¿no? Y llegan a preguntarse en ese sentido, ¿por qué estoy viviendo? ¿Dónde está Dios, no? Si Dios Ujú. es todopoderoso, si todo lo puede hacer, ¿por qué no elimina estas tragedias, ¿no? Estos males tan drásticos que a todos nos competen, ¿no? Que a todos nos interpelan, ¿no? Entonces, en ese sentido está el problema del mal, ¿no? Respecto a Dios. ¿Qué nos puede decir respecto a Bueno, esto? sin duda alguna, el problema del mal es el gran escándalo, Es el ¿no? gran Es la escándalo. gran piedra de toque precisamente en Sí. relación con la fe en Dios, porque finalmente tiene que ver con aquello que no podemos comprender del todo, el Ujú. misterio de la iniquidad. De hecho, finalmente es un misterio, ¿no? Y frente a aquello que nos resulta misterioso, buscamos siempre una explicación, pero ninguna explicación en realidad va a poder agotar la pregunta, y esa es la Ajá. cuestión del mal. Sí, sí, sí. Por eso cuando hablamos nosotros del teísmo, el teísmo tiene que afrontar esa cuestión, ¿no? Digamos que es el gran argumento que tiene el ateo para mostrar la razonabilidad Ajá. de De su su postura. postura, Sí, sí, ¿no? sí. Sobre todo porque tiene que ver con una determinada concepción de Dios que ha terminado por solidificarse y que es la cuestión de la omnipotencia, ¿no? Entonces, mi postura es, lo que yo he ido entonces analizando y reflexionando sobre el problema, que tendremos que aceptar que Dios no es omnipotente, ¿no? Ujú. Y que tendríamos, por lo tanto, que tener como una postura muy matizada en cuanto a esta tesis de la omnipotencia. Por ejemplo, una teóloga llamada Bárbara Andrade trata como de hacer una traducción de lo que implica precisamente decir que Dios no es omnipotente, cuando ella afirma que más bien habría que decir que Dios es poderoso en todo lo que sucede, pero Ujú. no tanto omnipotente, porque la imagen de la omnipotencia apunta a una concepción de Dios como voluntad caprichosa, ¿no? Ujú. Entonces tendríamos que decir que en sentido estricto, cuando Dios crea el mundo, Dios se autolimita, ¿no? Y Hablando, sí, precisamente en sí. esa autolimitación está la posibilidad para decir que en sentido estricto Dios no es omnipotente, porque al decidir crear un mundo finito, tuvo necesariamente que autolimitarse. Ujú. Ponemos que desde el punto de vista filosófico eso es lo que podríamos decir. Desde otro punto de vista de la fe, tendríamos que decir que la omnipotencia de Dios solamente se reveló en su impotencia, en el contexto ya más cristiano, Ujú. en cuanto que el Dios cristiano es un Dios que está crucificado. Si es un Dios que en sentido estricto es un Dios impotente, ¿no? Ujú. Entonces, también la gran piedra de escándalo en el contexto del cristianismo, como dijo Pablo, es que nosotros predicamos los cristianos a un Jesucristo que está crucificado, que es escándalo para los judíos. Entonces, Ujú. Pablo precisamente pone el énfasis en el escándalo, es Sí, sí. decir, aquellos que piden señales, aquellos que piden milagros. Entonces, el pueblo judío está vinculado a esta idea de que Dios debe intervenir en la historia para salvarlo, Ujú. pero sucede que Dios no intervino para salvar a su hijo de la cruz. Por lo tanto, si Dios no intervino, entonces quiere decir
que no es Dios según la visión de los judíos, Ajá. porque el verdadero Dios es un Dios que interviene a favor de su pueblo. Si no interviene para rescatar a Jesús de su cruz, quiere decir que Jesús no puede ser el Mesías. Y por eso es escándalo. Sí, sí, sí. Pero eso es algo que nos debe de llamar la atención, ¿no? Frente a lo que solemos entender por milagro. Por eso otro teólogo, James Allison, dice que la cruz de Cristo es el fin de la imagen del Dios intervencionista. Dios no interviene para rescatar a su Hijo de la cruz. Sí, de hecho hay una escena muy interesante dentro de la película de la crucifixión, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, Sí. donde lo están azotando, ¿no?, con látigos. Y hay una escena donde dentro de toda la gente se asoma el demonio, ¿no? Y va cargando un bebé, ¿no? Y le muestra a su hijo y parece que se ríen, ¿no? Porque según estos analistas del cine, muestran cómo el demonio no abandona a su hijo, ¿no? De hecho lo trae en brazos y se están burlando de él porque está sufriendo incesantemente y está solo, ¿no? No interviene Dios para decir alto con el sufrimiento de mi hijo, ¿no? Algo que por el contrario no hace el demonio, ¿no? Que de hecho lo trae en brazos y lo está cuidando y demás. Pero hablando un poco sobre la omnipotencia, quiero plantearle una pregunta algo tramposa. Sí, sí. Es acerca de la paradoja de la piedra. No sé si por ahí, si hay algunos que no la conocen, se las comento brevemente, ¿no? Vamos a plantear el caso hipotético que yo estoy frente a Dios, ¿no? Y le digo, Dios, un reto, ¿no? ¿Puedes hacer tú una piedra tan pesada que ni tú mismo puedas levantarla? Si Él no puede hacer esta piedra, no es omnipotente, ¿no? Y entonces si la logra hacer y no la puede levantar, entonces nos demuestra igualmente que no es omnipotente. Esta es una paradoja, no recuerdo muy bien de quién es, pero ahí están hoy y parece que demuestra un problema, ¿no? El problema de caracterizar a Dios como un ser omnipotente. Este es un problema, esta paradoja es un problema o es un problema del lenguaje, ya lo hablábamos hace unos momentos. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Pues yo creo que ese planteamiento pone en evidencia las aporías de una determinada concepción de Dios. Precisamente esta cuestión de la omnipotencia a la cual me acabo de referir, ¿no? Entonces, mencioné que en sentido estricto Dios no es omnipotente, porque cuando Dios crea se autolimita, ¿no? Se autolimita a respetar las condiciones de lo creado. Entonces, la pregunta manifiesta en sí una inconsecuencia y que allí simplemente tiene que ver con lo que implica el mismo concepto de Dios, Sí. ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de una realidad que nos desborda absolutamente, ¿no? No estamos hablando de un ser que no es lo que nosotros somos, es decir, en sentido estricto, en términos estrictamente filosóficos, solamente podemos tener un concepto negativo de Dios, ¿no? Dios no es lo que nosotros somos. Por eso, en sentido estricto, Dios no es un concepto, no es una realidad entonces que pueda ser encasillada y a la cual se le puedan atribuir determinadas características. Esto que llamamos los atributos de Dios no son adjetivos. Todo lo que digamos de Dios no responde a cualidades, sino responde a su propio ser. Son como distintas maneras de hablar de su propio ser. Entonces resulta inconsecuente que Dios pueda crear una piedra que tenga características de ser omnipotente. Es decir, porque si Dios creara una realidad omnipotente, entonces tendría que haber creado a otro Dios. Pero si esa realidad fuera creada, entonces no sería Dios porque tendría límites. Es decir, por definición, Dios es lo que no es creado. Es como la pregunta inteligente del niño del catecismo, Sí, sí, sí. que cuando la catequista le está haciendo la narrativa de la creación, pues al niño se le ocurre preguntarle, bueno, está bien que Dios haya creado el sol, la luna, las estrellas, los pajaritos y el agua, etc., pero a Dios, ¿quién lo creó? Es una pregunta inteligente que pone entonces en aprietos a la catequista, porque la respuesta es filosófica. Sí. Es decir, si nosotros analizamos bien lo que implica el concepto de Dios como simple concepto, ¿no? Ese concepto implica precisamente algo que es totalmente distinto a lo creado. Todo lo creado tiene una figura, tiene una forma, tiene un límite, ¿no? Dios, precisamente para ser Dios, requiere ser no creado, ¿no? Porque si fuera creado, ya no sería Dios. Entonces, decir que Dios puede crear una piedra omnipotente es un contrasentido. Es como decir que si Dios puede crear un círculo cuadrado. Entonces, Dios no puede crear un círculo cuadrado por más que quiera, porque un círculo cuadrado es una contradicción. Sí, sí, sí. Y entonces ahí está el problema. El problema es cuando concebimos el tema de la omnipotencia desde esta concepción voluntarista de Dios.
olvidando entonces que realmente la tradición más adecuada al respecto no divide la omnipotencia de Dios de su racionalidad, ¿no? Es decir, finalmente Dios no actúa irracionalmente, por lo tanto no puede crear cosas que sean ilógicas en sí mismas. Entonces una piedra tan grande que no la pudiera mover es imposible. ¿Por qué? Porque sería una combinación de algo que es finito con algo que en sentido estricto es infinito. Entonces es una contradicción lógica. Es como decir que Dios puede crear un círculo cuadrado. No lo puede crear, sencillamente. Y es lo que quiere decir que Dios cuando crea se autolimita. Por eso no es omnipotente en ese sentido. Cuando decide crear algo que no es divino, y por definición todo lo creado no es divino, porque es contingente, entonces tiene que, de alguna manera, él mismo se obliga, y se obliga porque así lo ha decidido, a respetar el límite de lo que ha creado. Por eso no es omnipotente. De ahí que tengamos entonces que evitar caer en la trampa de una concepción excesivamente voluntarista de Dios. La omnipotencia de Dios no quiere decir que Él sea un ser caprichoso. En sentido estricto, su omnipotencia, ya en términos estrictamente cristianos, consiste en su capacidad de amar absoluta y gratuitamente. Dios es omnipotente porque es totalmente amoroso. Por eso cuando Bárbara André dice que Dios es poderoso en todo, lo que quiere decir es eso. Más que decir que es omnipotente, hay que decir que es totalmente amoroso. ¿Y qué es lo que implica precisamente decir que el poder supremo es el amor? Es una cosa muy distinta a pensar que el poder supremo es la violencia. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra omnipotencia, tendremos a interpretarla desde el hecho de que en nuestra experiencia el ser más poderoso es el ser más violento y nos cuesta trabajo imaginar que un ser muy poderoso es precisamente aquel que no es violento. Es amoroso. ¿No? Y que es amoroso, que el poder supremo que sostiene el universo es el amor. Y eso tiene muchas consecuencias. Y es lo que en el fondo quiere decir la tradición cristiana cuando afirma, y es el evangelio de la tradición juánica dice eso, Dios es amor, su esencia es el amor. Y eso lo han dicho siempre los grandes teólogos y los grandes filósofos cristianos. El problema es que de repente se nos olvida eso y no sacamos las consecuencias de eso que estamos diciendo. De allí que tenga razón Pascal cuando afirma que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob es distinto al Dios de los filósofos. Eso tiene razón. Hablando un poco de los... ¿Iba a comentar algo, profesor? No, muy bien. Hablando un poco de los atributos de Dios, usted mencionaba que a veces no podemos caracterizar, ¿no?, a Dios con tales o cuales atributos. Esto me lleva a la pregunta sobre qué podemos o hasta dónde se nos permite conocer a Dios, ¿no? Por ejemplo, Hegel decía, ¿no?, en cierta parte de su obra, que podemos por la intuición saber qué Dios es, pero no podemos saber qué es o cómo es, ¿no? Es decir, no podemos conocer la naturaleza de Dios. En este sentido, ¿hasta qué punto o cuáles son nuestras limitaciones respecto al conocimiento de Dios, ya sea a través de la fe o a través de la razón? Bueno, hay como debemos siempre mantener esa advertencia, independientemente de que hablemos de un acceso a Dios por vía de la razón o un acceso a Dios por vía de la fe. La advertencia de este concepto negativo de Dios, que siempre ha sido muy claro en el contexto de la tradición judeocristiana. Todo en el judaísmo eso es algo muy claro. No se pueden hacer imágenes de Dios, está prohibido, ¿no? Está prohibido generar concepciones de Dios. A Dios no se le ve, a Dios no se le concibe, a Dios se le escucha, ¿no? Entonces es interesante esta advertencia. Entonces en el judaísmo aparece, por lo tanto, el hecho de que no podemos imaginarnos a Dios. Está prohibido crear imágenes de Dios. En el cristianismo nosotros reconocemos que la verdadera y auténtica imagen de Dios es Jesucristo, porque Dios mismo ha decidido encarnarse, de tal manera que tenemos allí como una expresión viva, concreta, que nos remitiría entonces a hablar algo acerca de Dios, pero partiendo de nuestra propia humanidad, pero manteniendo la advertencia de que en términos filosóficos solamente podemos tener un concepto negativo de Dios. Todo lo que digamos de Dios es lo que Dios no es, pero siendo lo que Dios no es, se refiere a Dios, y sobre todo se refiere a través del hecho de que Dios se ha hecho humano, ¿no? En ese sentido, a mí me gusta decir que la cristología es una destrucción de la teología, en el sentido de que lo que quiere decir la cristología es que nosotros no sabemos quién es Dios. Creemos que sabemos, ¿no? Tenemos una determinada manera de entender, bueno, si Dios es Dios, debe de ser omnipotente, debe de ser omnisciente. O sea, tenemos ya esa preconcepción de Dios. Pues bien, el hecho de que Dios se encarne en un crucificado destruye todos esos atributos que le proponemos a Dios. De tal manera que lo que quiere decir la cristología es, bueno, si quieres saber quién es Dios, entonces observa, analiza la manera en cómo este ser humano fue un ser humano, cómo vivió su humanidad este ser humano, y eso es lo que de alguna manera te dice algo acerca del ser de Dios.
como amor que es gratuidad y que en ese sentido, ¿no?, es capaz de abajarse. Es todo el tema de la kenosis. Entonces, precisamente este Dios que es omnipotente por definición, quiso no ser omnipotente, se abajó, tomó la forma de siervo, como dice entonces ese famoso texto de la carta a los Filipenses, la carta a Sí. San Pablo. Esa sería la perspectiva propiamente cristiana, que rompe entonces con estas concepciones que solemos tener así de manera espontánea cuando hablamos de Dios. Se destruye, por lo tanto, la imagen de Dios omnipotente cuando vemos que está crucificado. Se destruye la imagen de un Dios que es absolutamente bello cuando vemos un rostro desfigurado, que es el que nos revela la presencia de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que en sentido estricto, podríamos decirlo así, nos saca de onda con el cristianismo, Claro. ¿no? Cuando reconocemos la presencia de Dios, pero en ese ser humano llamado Jesús, ¿no? Sí. Entonces, esa es una advertencia para el discurso cristiano sobre Dios, que tiene consecuencias filosóficas y que tiene un momento siempre de teología negativa, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras concepciones de Dios. En principio tendremos que decir que esto que decimos que de Dios no es Dios. Es lo que nosotros podemos decir desde nuestra experiencia, desde nuestro lenguaje, pero que debemos de mantener siempre ese momento negativo para que de alguna manera podamos seguir sosteniendo nuestro lenguaje, ¿no? Por eso siempre se dice que hay un momento de teología negativa, pero existe todo el tema de la analogía, sobre todo Santo Tomás de Aquino, quien ha planteado esta cuestión de la analogía. En términos cristianos, pues el análogo principal es Jesús. Quien me ve a mí ve al Padre, dice el Evangelio de Juan, poniendo esas palabras en labios de Jesús. Y a partir de ahí entonces podemos asumir otra vía afirmativa que es conocida como la vía de la eminencia, que las perfecciones que nosotros observamos en las criaturas podemos predicarlas eminentemente de Dios, en cuanto que reconocemos que Dios mismo ha querido participar sus perfecciones a las criaturas, pero manteniendo estas advertencias que yo he mencionado. Sí, en este sentido, por eso muchos consideran que es mejor conocer lo que Dios no es que lo que Dios es, ¿no? Por eso muchas veces se postula la teología negativa por encima, ¿no?, de la teología positiva. Sí. Una pregunta que está un poco más relacionada con nuestro tema inicial, que es acerca de la creencia de Dios, ¿no? ¿Por qué creer en Dios, profesor? ¿Acaso porque nos conviene? ¿Acaso porque es necesario? Pascal pareciera proponer en su apuesta que lo mejor es creer en Él porque nos conviene, ¿no? Por si acaso, como dicen, no sé si existe Dios o no, pero lo que más nos conviene en este momento es creer, ¿no? Por si las dudas. ¿Usted qué considera en este punto? Es el famoso argumento de la apuesta, ¿no? La apuesta de Pascal. Tiene sentido ese argumento cuando nosotros nos damos cuenta que la fe en sentido estricto es eso, es una apuesta. Una apuesta que se sustenta en razones, que es lo que quiere finalmente decir Pascal, ¿no? O sea, entonces, él da esas razones en el sentido de que sería más conveniente creer que no creer, ¿no? Él lo propone desde su propia postura, apelando a lo que él llama las razones del corazón, ¿no? O sea, entonces, para Pascal, la fe se sustenta no tanto en el sentido estricto, otra vez, no es una conclusión racional. Hay razones del corazón, dice él, ¿no? Ahora bien, estas razones del corazón apuntan a otro aspecto que quisiera yo resaltar. En sentido estricto, ¿no?, en sentido estricto, creer en Dios es algo absolutamente inútil. Si nosotros entonces partimos del concepto de utilidad que existe en la actualidad, o sea, finalmente el ser humano quiere instrumentalizarlo todo, quiere manipularlo todo, ¿no? Queremos entonces siempre encontrarle como una utilidad a todo lo que hacemos. Pero hay realidades que son absolutamente inútiles, que en sentido estricto no nos sirven para nada, que no nos van a proveer una eficacia inmediata. Entonces no estamos hablando de una eficacia instrumental cuando hablamos de la fe. En sentido estricto, cuando lo vemos así, creer en Dios es absolutamente inútil, porque creer en Él no nos va a sacar de los problemas que tenemos en la vida. En ese sentido, tanto el ateo como el creyente tienen que vivir los mismos problemas, ¿no? Afrontan las mismas dificultades, tanto al creyente como al ateo le va bien o le va mal, porque esa es la condición de la vida. Ahí no está la diferencia, sino la diferencia está en la manera como desde la fe se interpretan los acontecimientos, ¿no? Entonces, esta expresión de que la fe es algo inútil apunta a lo que sugerí previamente, que finalmente la fe es el acceso a la dimensión de aquello que es gratuito, ¿no?
y en la gratuidad no hay entonces razones de utilidad. ¿Sí? Finalmente el ser humano por su deseo tiende a ser superdepredador. Finalmente eso es lo que somos en principio. ¿No? Sí, sí, Todo sí. lo queremos devorar, todo lo queremos instrumentalizar, todo lo queremos utilizar. Esa es nuestra condición que está entonces vinculada al carácter infinito, tendencialmente infinito de nuestro deseo. ¿No? No podemos evitar ser superdepredadores y no podemos evitar usar las cosas para cubrir nuestras necesidades, porque en principio somos seres de necesidades. Sí, sí, sí. Pero desgraciados de nosotros, si nuestra vida implica la absolutización de esa necesidad, porque seremos para siempre seres insatisfechos. Por eso realmente la fe en Dios implica la posibilidad de descentrarse de esa necesidad, ¿no? A mí me gusta decirlo de la siguiente manera: cuando entendemos lo que es la fe nos lleva ya no centrarnos en lo que necesitamos, sino centrarnos en aquello que estamos recibiendo gratuitamente. Y eso implica una actitud completamente distinta. Por eso yo he distinguido entre la fe y la creencia. En la creencia queremos de alguna manera someter a Dios a nuestras propias ideas, y por eso nos casamos con nuestras creencias, para justificarnos y para encontrar una seguridad, porque nos da miedo vivir en la incertidumbre. Por eso la consecuencia de esto es el dogmatismo, ¿no? Pero la fe es precisamente aquello que nos permite no aferrarnos, aquello que nos permite superar la angustia ligada a nuestro propio ser, a entender que no lo podemos controlar y dominar todo, a entender que somos finitos y que somos vulnerables, pero que en medio de nuestra finitud y nuestra vulnerabilidad somos profundamente amados. Eso es lo que el discurso de la fe en realidad quiere decir. Por eso una cosa es la creencia, otra cosa es la fe, ¿no? Por eso la fe en ese sentido es inútil, no nos permite manipular nada. Es el acceso a una dimensión donde renunciamos a manipular, porque de hecho ya no necesitamos manipular, ¿sí? En ese sentido, cuando accesamos a esa dimensión, podemos hablar de una cierta utilidad de la fe, pero es una utilidad inútil en el contexto, sobre todo, de la sociedad contemporánea, donde a todo le queremos sacar un provecho, ¿no? Entonces, es entrar dentro de una dimensión distinta, que es profundamente liberadora cuando realmente se experimenta y se comprende. ¿Usted considera que Dios, bajo la concepción actual de utilidad, es inútil, ¿no? Sí. ¿No considera que Dios, de cierto modo, debe ser al menos útil o necesario, en tanto que puede ser un fundamento de la realidad moral? Por ejemplo, lo que decía Dostoyevsky, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. Es mejor que exista, ¿no? Porque así no todo está permitido y puede haber más orden dentro de una sociedad. En este sentido, ¿no considera que es pertinente que esté presente la idea de Dios como algo útil y necesario bajo la línea de la moral, de la ética? Digamos que esa sería una concepción básicamente sociológica de la religión. Sí, sí, sí. ¿No? En el contexto de la sociología de la religión existen teorías funcionalistas. Es decir, que dice, finalmente la religión tiene una función dentro de la sociedad. No resulta importante si realmente lo que la religión afirma es verdadero o falso. Lo más importante es la creencia que la religión crea, precisamente para hacer posible la cohesión de una determinada sociedad. Esa sería la función de los mitos y de los rituales dentro de la sociedad, ¿no? En ese contexto sociológico podríamos decir que la religión es útil y que las gentes tengan ciertas fantasías, ¿no? que los vincule en creencias comunes, tiene una función ordenadora dentro de la sociedad, sobre todo en cuestiones de moral. Esa sería una perspectiva. Pero a partir de la época moderna ha surgido la plena conciencia de esta dinámica de la autonomía. Finalmente el pensamiento moderno ha ido avanzando en eso, ha ido generando entonces la concepción primero de la autonomía del mundo. Entonces no se requiere a Dios para explicar cómo funciona el mundo. El mundo es autónomo y funciona según sus propias reglas, ¿no? Ha ido entonces también, y un tema más complejo es precisamente la autonomía de la moral, ¿no? Ahora hay filósofos como Kant que han mostrado a través de su sistema que no se requiere apelar estrictamente a Dios para fundar la moral. Finalmente la moral tiene su génesis, según este planteamiento, en la misma racionalidad humana, ¿no? Sí. Eso quiere decir que no necesitamos a Dios para ser felices, es decir, puesto que nuestra vida es contingente, nuestra vida entonces no es relativa. En principio no requerimos apelar a un fin absoluto para alcanzar la felicidad. Existe una cierta autonomía de la realidad se cierra sobre sí misma, de tal manera que no necesitamos apelar realmente a
que se requiere que exista Dios para que haya normas morales, o se requiere que exista Dios para que las personas sean felices. Hay muchas personas que pueden ser felices, alcanzar un grado de felicidad sin necesidad de creer en Dios. Ahí está precisamente esta cuestión que acabo de mencionar. La fe en Dios nos encamina a otra dimensión, a la dimensión de aquello que es gratuito. Y lo gratuito no es algo entonces que pueda predicarse como necesario. ¿Sí? Por eso yo creo que es muy importante entender que el ser humano puede darle sentido a su propia existencia desde sí mismo. Yo creo que eso es lo que, por ejemplo, significa la filosofía de Nietzsche. Cuando Nietzsche dice, bueno, pues finalmente no tendríamos por qué buscar una explicación del por qué suceden las cosas. Las cosas suceden y punto. Y solo los valientes, los que son fuertes, pueden asumir que la vida es así. Que la vida entonces tiene bellos momentos y tiene a veces terribles momentos, pero que el que es valiente sabe disfrutar los bellos momentos y no se derrumba ante los terribles momentos. Y no necesita entonces pensar que la vida tiene sentido, o no necesita apelar a un ser sobrenatural que venga y lo rescate. Basta con atenerse a la condición real de la existencia, ¿no? En ese sentido, Andrés Torres, que era un teólogo que yo cito mucho, que considero que es uno de los teólogos más importantes en la actualidad, lo dice de la siguiente manera. Dice, ¿qué significa tener fe en Dios? Dice, tener fe en Dios es vivir como si Dios no existiera, pero desde Dios y con Dios. ¿No? Vivir como si Dios no existiera. Es decir, finalmente Dios no me va a resolver los problemas de la vida. Y aún así vivo. Y sin embargo, entonces, experimento su presencia ausente en mi vida, ¿no? Entonces, vivir como si Dios no existiera, porque Dios no es un tapagujeros que me va a resolver mis problemas. Pero la fe es la que me permite resistir en medio de la incertidumbre. La fe es lo que me permite mantener viva la esperanza en medio de las cañadas oscuras. Porque la fe es la que me abre a esa dimensión de aquello que es gratis, ¿no? Y que me permite sentir y comprender que el poder supremo es el amor que se regala gratuitamente, sin ofrecer a cambio nada, sin pedir a cambio nada. Sí, justamente quería preguntarle algo así en esa línea, ¿no? Porque muchos consideran que solo a partir de la idea de Dios uno puede significar y dotar de sentido su propia vida, ¿no? Es decir, en este sentido, el modelo de vida sería la que lleva el religioso, ¿no? Porque es el que lleva su vida a través del ideal de Dios. Pero en ese sentido, lo que usted postula es que Dios no es necesario. Igualmente, un no creyente o alguien que esté apartado de Dios puede tener una vida igualmente plena como la que lleva el religioso, ¿no es así? Claro. En este sentido, usted postula que Dios no es necesario para la vida, ¿no? Y también es algo inútil. Y yo me preguntaba, ¿por qué es creyente? ¿Por qué es creyente, no? O sea, ¿a partir de qué, en qué momento usted íntimamente decidió creer en Dios? Bueno, yo creo que eso es un itinerario de la vida, ¿no? Sí. Todos iniciamos creyendo en Dios porque nos lo imponen. Ajá. Porque de hecho, bueno, finalmente, pues somos, como mexicanos, nacimos en el contexto de una cultura católica, donde la mayoría de las familias son católicas. Te lo imponen, ¿no? Entonces empiezas a creer cuando eres niño, porque pues tu familia te inicia en esa fe, ¿no? Pero yo creo que el itinerario de la vida es un reto para avanzar, para crecer, ¿no? En ese proceso de crecimiento, yo creo que es necesario para que realmente puedas pasar de la creencia a la fe, tienes que pasar por un proceso de profundo cuestionamiento, ¿no? O sea, tienes, por lo tanto, que dejar atrás las fantasías infantiles. Y para eso se requiere, en mi punto de vista, un momento de ateísmo. ¿No? ¿Qué es el ateísmo como en el proceso del crecimiento espiritual? Pues la negación de lo que te dijeron de Dios cuando eras niño. Es decir, tienes que, como decía Freud, tienes que matar al padre imaginario, porque ese padre imaginario no existe, ¿no? Es una proyección de tu deseo entonces de que alguien te resuelva los problemas, en vez de asumir tu propia condición finita, ¿no? En vez de asumir tu libertad, te vas a equivocar, me voy a equivocar muchas veces. No está mal equivocarse, está mal no aprender de mis errores. ¿No? Pero precisamente eso solamente se puede comprender en la medida en que se asume esa existencia finita y vulnerable, sin apelar a que haya alguien que me dirija y me diga qué es lo que tengo que hacer. Por eso ese momento de ateísmo es fundamental. O sea, a mí me llegó un momento de ateísmo en mi vida. Claro. ¿Sí? Sobre todo cuando estaba estudiando teología. O sea, cuando estudiaba teología, ya de una manera mucho más en serio,
Eso se me derrumbó toda la imagen de Dios, toda la concepción de Dios y que yo tenía previamente. Y es un momento de crisis, es un momento muy poderoso, muy fuerte de crisis, porque sientes una desolación o sientes como una desilusión también. Una aridez espiritual, como suelen Exactamente. llamar. Pero a la vez es como el acceso a otra experiencia distinta. Ajá. Que es como mucho más liberadora, que te permite soltar muchas cosas, te permite liberarte de muchas culpas, sobre todo. ¿No? Porque una educación religiosa, cuando es muy fuerte, te llena de muchas culpas, te llena de muchos prejuicios, de muchos escrúpulos y de muchos miedos. Y eso es destructivo. No te permite crecer y madurar como persona, ¿no? Entonces, al hacer ese proceso de criba, de cuestionamiento, que te llega precisamente al ateísmo. Dices, bueno, pues finalmente esto que me han dicho pues parece ser una fantasía, Sí. ¿no? Pero a su vez, al empezar a entender esta otra dimensión, te abre todo un mundo distinto, ¿no? Y entonces te permite entender cuál sería la esencia de la fe en su diferencia con la creencia, Sí. ¿no? Entonces otra vez, vivir como si Dios no existiera. Eso es exactamente. O Otra sea, vez. Dios no me va a resolver los problemas de mi vida, ¿no? No necesito a Dios para poder encontrarle sentido a las cosas que hago, ¿no? No necesito a Dios, no estamos a Dios, por ejemplo, para buscar una sociedad más justa. Es algo que brota de nuestro propio sentido humano, ¿sí? Si nos atenemos a la ley de nuestra propia humanidad. Pero por otro lado, la fe en Dios genera como una experiencia totalizante que se convierte en una profunda convicción que te permite no derrumbarte frente a los momentos difíciles de la vida, ¿no? Es decir, mantener viva la esperanza. Yo creo que eso sí es lo que aporta la fe. La fe abre la esperanza. La esperanza entonces en una realidad otra, ¿no? que apunta hacia algo que es distinto a lo que vivimos en esta dimensión, ¿no? El hecho entonces de que no debemos de poner totalmente nuestra esperanza en nuestros propios recursos, ¿no? Sino que existe algo más, ¿no? Y eso se convierte en una convicción. Mi Sí, experiencia sí, es sí. más una convicción que está allí, ¿no? Que en un determinado momento puedo sentirla más cercana o puedo sentirla más lejana, pero que es algo que se queda grabado, En este que ya no sentido, desaparece. sí, en este sentido, digamos, el ateísmo fue un plus, ¿no? Para acercarlo Claro, un poco más a Dios. claro, Es muy curioso, ¿no? Que una postura tan contraria lo acerque más a Dios, ¿no? claro. Hay una pregunta de igual manera que quiero plantearle y es respecto a lo que hablábamos un poco en la encuesta de Pascal, ¿no? Yo igualmente he experimentado a lo largo de mi vida esta sensación sobre a qué religión o a qué postura adherirme, ¿no? Porque me he imaginado, ¿no? Yo llegando al cielo, que me pregunten, ¿qué religión profesabas, ¿no? En la vida, no, pues tal. ¿Qué crees que era la otra? Entonces es como toda mi vida estuve en la equivocada y pues ya, ¿no? Ya al infierno. Entonces veía, ¿no? Investigaba un poco que hay acerca de 4.200 religiones. Podríamos delimitar y ver verdaderamente cuál entra y cuál no, ¿no? Esa ya será otra discusión, pero ¿cómo saber que efectivamente el Dios que yo sigo, la religión que yo practico es la correcta, ¿no? ¿Qué dice respecto a esto con relación al cristianismo? Bueno, lo que yo considero es que debemos de distinguir entre la religiosidad y la espiritualidad. Son dos cosas Ujú. diferentes, aunque ciertamente tendrían que estar relacionadas. Pero una persona puede ser muy religiosa y nada espiritual, y viceversa, una persona puede ser muy espiritual Y nada y nada religioso, religiosa. sí. Lo cual quiere decir que la religión no es un fin en sí mismo, la religión es solo un camino que se entiende, tiene la función de permitirle al ser humano desarrollar su potencial espiritual, ¿no? Pero también puede ser un limitante, dependiendo de cómo la sumamos. De hecho, siempre es un limitante, no lo podemos evitar, puesto que la experiencia humana siempre es una experiencia limitada e infinita. En ese sentido, las religiones son creaciones nuestras. Ujú. Qué es la religión? Desde el punto de vista de la religión es la manera como los seres humanos, insertos dentro de una determinada cultura, expresan su experiencia de relación con Dios, de relación con el misterio, como me gusta llamarlo. Ujú. Por lo tanto, si la religión es la forma de expresar, ¿no? Entonces la religión es inevitablemente un fenómeno plural, porque no existe una experiencia pura de la realidad. Toda experiencia implica siempre
un determinado marco interpretativo, que en este caso sería una cultura. Entonces la religión puede cerrar, a la vez que la religión le da cauce a la experiencia porque la expresa, cuando absolutizas la religión puede entonces reprimir la experiencia y es todavía más terrible cuando la religión pretende ponerse en el lugar del absoluto. La religión es relativa, no es absoluta, ¿no? Por eso entonces pensar que existe una religión verdadera es algo inconsecuente. Todas las religiones en principio son verdaderas porque son expresiones finitas de esa experiencia. Ahora, como lo enfatiza sobre todo René Girard, que es un autor que yo sigo, de hecho es como el autor en el que soy más conocedor, más experto, él ha evidenciado que toda religión es violenta, ¿no? Entonces ese es el problema de la religión, tiende a ser violenta. ¿Por qué tiende a ser violenta? Tiende a ser violenta porque la función de la religión es represora. Por eso vemos, por ejemplo, en personajes, en los grandes genios religiosos, esa tendencia a superar la religión, ¿no? Lo vemos claramente sobre todo en Buda y en Jesús. Buda partió del hinduismo, pero rompió con el hinduismo y abrió más que una religión, abrió un camino espiritual, que después se convirtió en una religión, eso fue accidental. Buda no lo pretendió. Lo mismo pasó con Jesús. Jesús no pretendía fundar una nueva religión, ¿no? Jesús relativizó su propia religión. Una frase interesante en los evangelios lo expresa, ¿no? Cuando Jesús dice que la ley se hizo para estar al servicio del ser humano y no el ser humano para estar al servicio de la ley. Y se estaba refiriendo a la estructura religiosa más importante de su tiempo, la Torá, la ley, que era, según la creencia de los judíos, la mediación fundamental porque Dios mismo se le había dado a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Entonces, que Jesús diga eso que nos parece muy sagrado y divino es solo un medio que debe de permitir la vida del ser humano, de tal manera que si la ley se opone a la vida del ser humano, entonces prescindamos de la ley, ¿no? Entonces, ahí podemos traducir, la religión se puso para estar al servicio del ser humano y no el ser humano para estar al servicio de la religión, ¿no? Entonces, la religión debe de prestarle al ser humano la posibilidad de abrirle brechas para su desarrollo espiritual, pero ese desarrollo espiritual es personal, es un camino individual que cada quien tendrá que asumir. Sí. En el contexto del cristianismo, ese camino individual implica acompañamiento comunitario, implica la vivencia de la comunidad, pero en el sentido estricto no deja de ser un camino personal e individual, ¿no? Entonces, por eso pensar que vamos a ser examinados en ese punto cuando sea, a mí me gusta hablar del discernimiento final, ¿no? Es no haber comprendido el sentido mismo de la religión, ¿no? Por eso cuando en el Evangelio de Mateo Jesús habla del juicio final, no el discernimiento, el examen, no versa sobre cuál religión practicaste, sino si supiste ser caritativo con el otro. Si estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber. Y si los justos le dirán, oye, ¿si cuándo lo hicimos? O sea, ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. Es decir, cuando lo hicieron con unos de estos más pequeños que yo, lo hicieron conmigo. Entonces, quiere decir que la religión tendría que disponernos a la práctica de la caridad y de la justicia y de la compasión. Esa es la función de la religión. Si la religión no nos permite desarrollar ese sentido de la compasión, la caridad, que se pone a favor de la vida del otro, entonces ha perdido su sentido. Por eso se da esta introducción del onceavo mandamiento, ¿no? Claro, sí. Entonces ahí está la clave otra vez está en lo que en la tradición cristiana se llama la caridad. Por eso siempre ha sido muy claro desde el judaísmo de que no se puede amar a Dios más que amando al prójimo. Como lo dice la tradición de Juan, ¿no? Si dices que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu prójimo a quien sí ves, eres un mentiroso. Okay. Entonces, en ese sentido, la religión correcta, digamos, vendría a ser la que te ayuda a ser mejor persona, ¿no? Sí. En ese sentido, me puedo adherir a cualquiera mientras que profese estas prácticas no bondadosas. Incluso Andrés Torres Queruga, que toca el tema a fondo de esta cuestión de las religiones, propone un concepto que ha ido variando, pero en su versión inicial era el concepto de inreligionación, así llamaba él, que decía, más que hablar de inculturación del cristianismo, habría que hablar más bien de inreligionación. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces, que más bien tendríamos que estar dispuestos a aprender de las diversas tradiciones religiosas, porque al ser tradiciones humanas son finitas. Entonces, unas
abren a algunos aspectos, pero cierran otros aspectos. Por eso dice, puede haber un cristiano que sea budista, siendo cristiano, o sea, no deja su identidad cristiana, se confiesa como cristiano, pero asume elementos del budismo porque complementan su propia visión. O al revés, puede haber un budista que diga, pues yo soy budista y me mantengo en esa tradición, pero soy un budista cristiano. ¿Sí? Entonces él decía que precisamente las religiones no son ninguna absolutas, sino son caminos y que ya el individuo puede finalmente personalizar su propia experiencia. Lógicamente eso supone una enorme madurez para no caer en la trampa de lo light, ¿no? O del fácil eclecticismo. Pero es interesante eso que dice Keiruga, como apuntando a esto que estoy diciendo. Finalmente la religión no es un fin en sí misma, es un medio cuya razón de ser es permitir el desarrollo espiritual de las personas. Esto me lleva también a una pregunta que es acerca de, por ejemplo, me imagino que muchos se han presentado en la misma situación de yo, ¿no? ¿A qué religión adherirme, no? Muy bien, simplemente dejarlo, no ser religioso, dejar todo esto de lado. Y veía hace algún tiempo los resultados que arrojó el Censo de Población y Vivienda respecto al nivel de descenso o ascenso de los religiosos o no religiosos. Y vemos que especialmente en número de seguidores del catolicismo ha bajado, ¿no? Estaba, me parece, en el 87.3 y ahora está en el 77.3%. Entonces bajó bastante y el número de no creyentes o ateos subió. Estaba aquí tengo la cifra del 4.7 al 8.1. Entonces, pareciera que la religión ha perdido terreno, la fe ha estado, digamos, algo en crisis. Y en este sentido yo me preguntaba, ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Será porque la iglesia ha perdido su poder en tanto de influenciar o de evangelizar? ¿O se debe quizá a otras causas, ¿no? Sociales? Por ejemplo, ahora que surgen algunas propuestas científicas que pareciera que orientan, ¿no? Los jóvenes la entienden de tal modo para orientarse no a la religión o a Dios, sino al ateísmo. Entonces, ¿usted qué nos puede decir respecto a esto? ¿A qué se debe la multiplicación de ateos, especialmente ahora? Yo creo que esa es una pregunta que requiere un análisis como mucho más detallado. Son muchos factores, no son uno solo, ¿no? Es una pluralidad de factores que van confluyendo en eso, ¿no? Ciertamente uno de esos factores es la crisis aquí en México de la Iglesia Católica. Es un hecho que la tradición católica está experimentando una profunda crisis, y sobre todo en el mundo juvenil, porque la institución católica sigue muy encasillada en simbologías que de hecho son medievales, ¿no? Cuando nosotros hacemos un análisis más crítico de la historia, pues tendríamos que decir que en sentido estricto el catolicismo nació en la Edad Media. Entonces, antes de la Edad Media no existía la Iglesia Católica, ¿no? No quiere decir que no hubiera antecedentes previos, pero este modelo piramidal, este modelo de la Iglesia del Papa o de la Iglesia donde el jefe es el Papa, es un modelo que nació hasta la Edad Media. De tal manera que el catolicismo está totalmente marcado por la cultura medieval, ¿no? Ese modelo empezó a entrar en crisis a partir de la época moderna, primero con la Reforma Protestante y después con el nacimiento de la filosofía moderna. Pudo sostenerse, ¿no? Asumiendo, recrudeciendo su modelo organizacional institucional, ¿no? Enfatizando la autoridad del Papa y la obediencia a la jerarquía. Sí. Pero en la actualidad, en el contexto de la cultura posmoderna, es prácticamente insostenible, porque la cultura posmoderna implica lo que podemos llamar un proceso de individualización. Es decir, la tendencia en la actualidad es a afirmar el propio sentir individual frente a cualquier tipo de imposición de grupos, frente a cualquier tipo de institucionalidad autoritaria, ¿no? Lo cual entonces ha desembocado en una fuerte tendencia antiinstitucional. De hecho, en muchos jóvenes se da esta tendencia antiinstitucional, cuya expresión extrema son las tendencias anarquistas, ¿no? Pero en general lo que esto ha producido es un debilitamiento del poder regulador de las instituciones, no solamente de la Iglesia, sino en general de todas las instituciones. Sí. La tendencia ahora es que los jóvenes rigen su vida no en base a lo que dicen las instituciones o las normas que dictan, sino en base a su criterio personal, su sentir individual. Entonces el hecho de que la Iglesia Católica encarne un tipo de institución excesivamente rígida no checa con esta tendencia contrainstitucional, podríamos llamarlo así, o antiinstitucional. Los jóvenes entonces pueden seguir creyendo en Dios. Incluso muchos dicen, bueno, yo sí creo en Dios, pero no en la Iglesia.
Más bien lo que se observa en el análisis es que la tendencia hoy no es tanto hacia el ateísmo, sino hacia el agnosticismo. Es decir, la creencia, la increencia también se ha transformado, ¿no? La increencia también se ha debilitado, entra dentro de esto, de este proceso de debilitamiento que describe un fenómeno de la cultura postmoderna contemporánea, ¿no? De tal manera que ante la pregunta, si crees en Dios, pues obviamente la respuesta suele ser, no sé si existe Dios, pero no me interesa, no tiene nada que ver conmigo. Ese es un adelgazamiento, ¿me entiendes? Sí. Entonces no es tanto ateísmo, porque ni siquiera se pronuncia sobre si existe o no existe. El ateísmo era una postura fuerte, sí, ¿no? Militante que podía llegar a ser dogmática, hoy es ligera. O sea, en realidad este ateísmo ligero es más agnosticismo que ateísmo. Y es esta postura, finalmente no me interesa porque no tiene nada que ver con mi vida, que tiene que ver también tiene también que ver con el predominio de una cierta cultura light. Hay un aligeramiento de la realidad hoy, y que tiene que ver con otros factores, ¿no? Por ejemplo, como con el predominio de una cultura hiperconsumista. Entonces, también hay elementos preocupantes en esto. O sea, lo que sería una especie de nihilismo light, que tampoco lo propuso Nietzsche. Nietzsche no hablaba de un nihilismo light. El nihilismo solamente lo pueden asumir los que son fuertes. Pero en la actualidad existe más bien una tendencia fuerte hacia el aligeramiento, en donde ya no nos pronunciamos por nada, ¿no? en donde estamos como sometidos a la vivencia de lo inmediato, ¿no? Con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? Por eso dice Lipovetsky que una de las tendencias de la sociedad actual es hacia el narcisismo, ¿no? El mito de Narciso sería el mito básico de la cultura contemporánea, ¿no? Entonces yo pienso que todos esos factores se conjugan en este debilitamiento de la fe católica en el contexto de la cultura mexicana, ¿no? Donde hay ciertamente factores que dependen de las mismas iglesias, que se cierran en su propia en su propia forma organizacional, que es ya completamente insignificante para los jóvenes, ¿no? Este debilitamiento del poder regulador de las instituciones, donde se prescinde de lo que dice la Iglesia, y estas otras tendencias hacia el aligeramiento de la existencia. Yo creo que confluyen todos esos factores. Eso es un fenómeno multifactorial, que además es complejo de analizar, ¿no? Precisamente porque intervienen muchísimos elementos. Claro. Bueno, tristemente estamos llegando ya al final de nuestro podcast. Solo me quedan 2 preguntas. Una la voy a leer y la otra se la voy a decir. La quiero leer precisamente porque quiero hacerlo bien, ¿no? A no ser que Américo tenga una pregunta que añadir. Bueno, la pregunta es la siguiente, ¿no? Hoy en la mañana hablábamos acerca de Lutero, ¿no? Y veíamos cómo Dios, a pesar de que nos dio manchados de pecado, decidió salvarnos, ¿no? La pregunta dice de la siguiente manera: si Dios es omnipotente y todo lo sabe antes de que pase, si esto es verdadero, entonces Él ya sabía que íbamos a pecar, ¿no? No es así. Entonces, ¿por qué necesita ponernos a prueba de ello? Si Dios todo lo sabe, ¿por qué permitió todo lo malo en el mundo? ¿De qué sirve el libre albedrío si Él sabe lo que tú vas a hacer, los pecados que vas a cometer y si vas a terminar en el cielo o en el infierno? ¿Cuál es la lógica de todo esto? Si Él ya sabe todo, si es omnisciente, al igual como hablábamos de la omnipotencia, si Él lo sabe todo, ¿qué sentido tiene todo esto que hemos comentado hasta ahora un poco? Esa es una pregunta que de hecho surge de una determinada concepción de Dios, que es precisamente esta concepción de Dios como omnipotencia absoluta, ¿no? Y que precisamente fue planteada en ese contexto, y tiene que ver con la famosa doctrina de la predestinación, que de hecho es de San Agustín. San Agustín en un determinado momento, sobre todo cuando era anciano, ¿no? Absolutizó esa tesis, ¿no? O sea, según la visión de San Agustín, a causa del pecado original, todos merecemos condenarnos. Somos una masa de condenados, ¿no? Dios no puede salvar a todos, ¿no? Porque entonces eso atentaría contra su justicia. Sí. Pero como Dios es generoso, como Dios es amoroso, decide salvar solo a unos, ¿no? Y eso es lo que implicaría el hecho de que predestinó a unos para la salvación. O sea, la doctrina de San Agustín era que la predestinación era hacia la salvación, no a la condenación. Desde todos estamos condenados ya, pero finalmente Dios elige a unos para salvarlos. Pero posturas posteriores, sobre todo en el terreno protestante, hablaron también de una predestinación positiva a la condenación. Entonces empezaron a llevar el tema
todavía a un grado más amplio, cayendo en un callejón sin salida. O sea, planteado así, no hay solución a esa pregunta. En mi punto de vista, el problema está en que solemos creer que sabemos más que Dios, ¿no? Sí. Al saber nosotros más que Dios, entonces le atribuimos cosas a Dios que parten de nosotros mismos, de nuestras propias preguntas, ¿no? Y que implican entonces ya un planteamiento que está hecho sobre quién es Dios y sobre la manera como Dios actúa, ¿no? Entonces, el hecho de que Dios sabe todo y es omnisciente, etcétera, forma parte precisamente de esa concepción omnipotente de Dios. Pero creo que el problema está en que una vez planteado así, vuelvo a mencionar, no lo podemos resolver, es un mal planteamiento del tema. Más bien, el tema en términos bíblicos parte del hecho de que lo que Dios quiere es la salvación de todos y todas, ¿no? Por eso el pecado en términos estrictamente evangélicos no es sinónimo de culpabilidad. El pecado es expresión de nuestra vulnerabilidad y de nuestra ceguera. Por eso Dios no nos condena, ¿no? Es decir, finalmente Dios nos creó no para condenarnos, nos creó para hacernos partícipes de su ser. Y Dios es paciente. El problema no está en Él, está en nosotros. Está en que nosotros entonces vayamos entendiendo esto, vayamos trascendiendo nuestros miedos, porque el ser humano es una criatura frágil que tiene muchos miedos, ¿no? Y en esos miedos entonces hacemos estas proyecciones de un Dios que nos estaría observando y que estaría guardando la lista de nuestros pecados y que nos la va a restregar al final de nuestra vida. Ahí está. Cuando toda la tradición bíblica, sobre todo evangélica, nos dice que el ser de Dios es amor, que Dios nos ama en nuestra fragilidad, que no nos condenará. A mí me gusta decirlo de la siguiente manera: si Dios nos dijo ya que sí, y el hecho de que nos dijo que sí es que vivimos, si vivimos es porque Él nos llamó a la existencia, ya no nos va a decir que no, porque en Dios no hay inconsecuencia. Nosotros sí somos inconsecuentes porque somos vulnerables. Le podemos decir a una persona sí, mañana le podemos decir que no, forma parte de nuestra condición finita y frágil, pero Dios no. Al ser su poder el amor, cuando le ha dicho sí a alguien, no le va a decir que no. Dios no nos va a rechazar. El problema va a estar en si nosotros lo lleguemos a comprender o no. Por eso en la Biblia el pecado es más que culpa, es ceguera. Tendemos a encerrarnos en nosotros mismos, en nuestras propias ideas obsesivas, y eso nos pierde. Por eso el acceso a la dimensión de la gratuidad es lo que nos desata de esa obsesividad, ¿no? Entonces no existe una predestinación a la condenación, es una idea falaz. Si Dios nos creó para llamarnos a participar de su ser, es algo absolutamente positivo. Por parte de Dios entonces solo hay gratuidad, solo hay don, ¿no? Ahora al ser humano le toca abrirse, ¿no? Entonces por eso no es que Dios nos haya creado sabiendo que nos vamos a condenar. Finalmente Él sabe que no nos vamos a condenar. Que si nos atenemos entonces a nuestra propia racionalidad, a nuestra propia humanidad, optaremos positivamente, ¿no? O sea, no nos creó para eso, ¿no? El hecho de que haya personas que se puedan condenar es algo que finalmente niega la voluntad de Dios. Como lo decía un gran teólogo, ¿no? Von Balthasar decía, es un hecho que existe el infierno, porque existe la libertad humana, y el ser humano puede libremente rechazar el amor de Dios. Pero la esperanza de la iglesia es que esté vacío, ¿no? Así decía von Balthasar. Es decir, por eso la iglesia nunca ha declarado que alguien esté condenado. No se puede declarar eso. Puedes declarar que alguien es santo, pero no puedes declarar que alguien está en el infierno, porque es un caso límite, ¿no? Es lo que no debe suceder, pero eso depende de nuestra libertad. Es decir, Dios respeta nuestra libertad hasta ese extremo, hasta el extremo de respetar que lo rechacemos, ¿no? Entonces Dios no nos creó para condenarnos, sino para hacernos partícipes. Porque hay muchas personas que dicen, ¿por qué Dios me condenó de tal manera para Él después salvarme, ¿no? O sea, ¿qué sentido hay en eso, no? ¿Por qué me condenas de un principio? No lo hagas. Entonces nos creó para hacernos partícipes de Él. Pero si es Dios, ¿por qué le interesa que seamos partícipes de Él? Porque es precisamente lo que implica la idea del amor que se da gratuitamente, ¿no? O sea, según la visión propiamente cristiana, Dios no crea necesariamente, ¿no? No es que Dios nos necesite, pues. Porque obviamente a veces decimos eso, es que Dios me necesita. Bueno, en sentido estricto, Dios no nos necesita. ¿Por qué? Porque Dios no es un ser carente. En esto tenía razón Aristóteles cuando planteaba esta imagen de un ser que vive contemplándose eternamente a sí mismo, ¿no?
O sea, en sentido estricto, Dios no nos crea porque sea un ser carente y requiera que nosotros le regalemos algo, ¿no? Nos crea por generosidad, para hacernos partícipes de su propio ser, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que también superar, ese esquema. Sí. Dios no necesita nada de nosotros y no requiere nada de nosotros directamente porque Él no es un ser carente, por definición, ¿sí? Como nosotros somos seres carentes, somos seres necesitados, necesitamos que otro llene esa carencia, e incluso se lo exigimos. Dios no nos exige nada. O sea, Dios no se enoja, por ejemplo, si nosotros no rezamos o no vamos al templo, etc. Él no le pasa nada, no se ofende. O sea, esta idea de que Dios se ofende, no, hay que matizarla. Finalmente, Dios se duele cuando hacemos daño a otro. Porque finalmente Dios nos ama a todos, y cuando yo hago daño a otra persona, en ese sentido Dios se duele porque yo le hago daño a otro, y al hacerle daño me hago daño a mí, me hago daño a mí mismo. Entonces tenemos que generar esa comprensión de lo que implica la absoluta generosidad de Dios, ¿no? Entonces, en sentido estricto, Dios no nos crea por necesidad, nos crea por gratuidad, ¿no? Y en la medida en que entonces creamos y hagamos esa experiencia, también nosotros vamos a poder dar gratuitamente. Es decir, aquel que sabe que ha recibido gratuitamente, entonces puede dar gratuitamente a otro. Solamente puedo dar si recibo. Si recibo gratis, puedo dar gratis, ¿no? Entonces, en eso consiste la espiritualidad propiamente cristiana, ¿no? Entonces hay que entender el acto de la creación como una manifestación del amor gratuito de Dios. Por eso la tradición cristiana define el amor como ágape, no como eros. El amor de Dios no es erótico, ¿sí? Nuestro amor sí es erótico porque está ligado a la necesidad. Quiero de alguna manera someter al otro a mi deseo. En Dios no hay deseo en sentido estricto porque no hay carencia. Entonces Dios es amor absolutamente gratuito, incondicional, ¿no? Entonces Dios se da sin empobrecerse en ello. En eso consiste realmente su omnipotencia. Realmente su omnipotencia consiste en que tiene la capacidad de dar sin empobrecerse. Cuando yo doy totalmente me empobrezco, por eso hay que tener cuidado. O sea, el amor humano es limitado. Yo no puedo entregarme totalmente a otro. Si me entrego totalmente a otro, entonces me quedo vacío y me pueden destruir, ¿sí? Porque en ese proceso entonces me empobrezco. Pero Dios no, Dios es al revés. Mientras más se da, más se enriquece, porque su ser consiste en darse gratuitamente, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de un concepto, de una realidad límite. Nosotros nos sorprende porque nuestra experiencia es distinta, ¿no? Y el problema es que solemos siempre medir a Dios a partir de nuestras propias experiencias. A mí me gusta decirlo de la siguiente manera. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? La esencia del Evangelio es que afortunadamente Dios no es como nosotros. Porque si Dios fuera como nosotros, estaríamos perdidos. Sí, exacto. Bueno, con eso me gustaría terminar. Muchas gracias por acompañarnos en este gran podcast, que considero ha sido grande el día de hoy, porque tuvimos un invitado muy grande. Ha superado nuestras expectativas en demasía, y bueno, me queda más que agradecerle, en parte por Tardes Culturales, y le agradezco seguramente por todos los que nos están viendo, porque seguramente nos van a agradecer por haberlo traído y porque nos ha compartido un poco de todo su ser, ¿no? De lo que sabe y demás. ¿Le gustaría añadir algo más? No, pues muchas gracias por la invitación. Espero que esta experiencia, porque es más una experiencia que intenta ser razonada, pueda de alguna manera ser como un testimonio. Claro. Y que nos pueda como ayudar a ver que tener fe no es algo que no es algo solamente irracional o supersticioso, sino que puede ser algo que puede tener un sustento. Muy bien, pues excelente tarde a todos, y muchas gracias una vez más por acompañarnos, y nos estamos viendo en el próximo episodio. Gracias, y gracias a todos. Muy bien, estamos de regreso aquí, muy entusiasmados por la plática que acabamos de tener. ¿Qué les puedo decir? Ustedes vieron cómo nos estuvimos riendo. Bueno, no me vieron a mí como tal. Estuve detrás de cámaras el día de hoy, así que pues enos aquí en otra ocasión despidiendo este podcast y mencionando algunos momentos muy, muy memorables que podrían ser estos comentarios que nos causaron euforia o risa, que nos hicieron tener un humor muy chusco. Estuvo muy interesante la plática. Temas que uno consideraría no son, pues, de hablar o de intervenir. Es muy interesante la plática que tuvimos el día de hoy. Tenemos que reconocer, tenemos que admitir. Sin más que decir,
estamos cerrando este podcast. Estamos muy felices de esta plática y muy agradecidos con el maestro Chavarín, un maestro que es muy querido en el CEPTA y que es muy querido también en La Salle, donde imparte clases. Es un gran profesor, el cual admiramos mucho, y esperemos que este podcast tenga pues la retribución que merece para dar a conocer su pensamiento y su carácter, porque es una persona maravillosa. Aunque no lo crean, es una persona muy buena y muy agradable cuando tenemos estas pláticas, incluso en clase. Pero, como les dije, tenemos que cerrar este podcast, este maravilloso podcast dirigido por mi compañero Reyes, el cual se encuentra ausente el día de hoy, más que nada porque tuvimos unos problemas en cuanto a la producción, pero ya estamos aquí solucionados y dirigiéndonos a cerrar este episodio tan majestuoso. Así que empecemos con los spots publicitarios de, ya saben, nuestros queridos patrocinadores, que no son muchos, pero no son pocos también. Suena muy cantinflado, pero creo que se entiende en lo que voy. Empezamos por el CEPTA. Damos agradecimiento de nuevo al Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, o CEPTA para los amigos, por proporcionarnos el espacio, que de hecho estábamos en ese momento en la biblioteca del CEPTA, una biblioteca maravillosa, y tenemos que decir que es la biblioteca con mayor acervo filosófico en el Bajío. Así que dense una zambullida, es de acceso público, es muy gratificante poder recorrer el gran acervo que tiene. Créanme, es una biblioteca que vale la pena visitar. No solo por lo filosófico, sino por la maravilla de las instalaciones. Hay gente que no conoce las instalaciones, pero cuando entra se maravilla. Estoy dando muchas vueltas, así que regresaré al hilo. Por patrocinarnos el espacio y con el contacto con los docentes y en la oportunidad de llevarles este podcast hasta sus oídos. Recordemos que este es un podcast llevado por el Servicio Social de Tardes Culturales CEPTA. Podcast de Tu Arte a Mi Arte es un servicio a la comunidad de llevar una difusión filosófica, y agradecemos mucho la oportunidad que nos dio el CEPTA para poder llevarles el contenido de la filosofía a ustedes. Así que, CEPTA, donde puedes obtener la licenciatura en filosofía aquí con nosotros y aprovechar la gran cantidad de cursos con los que contamos. Es una gran universidad, como ya les mencionábamos, puedes obtener el título de filosofía cursando la universidad, obviamente, y participar en los diversos cursos que imparte el CEPTA. Uno de los últimos que tuvimos con mucho interés fue un curso de estética, en el cual lo impartió el doctor Genaro Martel, el doctor que estuvo con nosotros en nuestros primeros episodios, que ustedes ya lo conocen y es una eminencia querida en el CEPTA y en la Universidad de Guanajuato, así que saben que es un gran maestro. También avisar que tenemos, sí, este episodio se está estrenando el 18 de julio del 2021, así que tenemos tiempo para avisar que el viernes 23 de julio de este mismo año, va a haber una clase muestra de Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino con el mismo doctor Genaro Martel. Para que se den una vuelta, bueno, primero tendrán que entrar a la página de CEPTA, que es CEPTA Orden de Predicadores, para poder registrarse y poder apartar su lugar, ya que es cupo limitado, pero créanme que vale la pena solo por escuchar a Genaro Martel dar una clase de estética. Entonces les comento que pueden entrar a esta página para registrarse y darse una zambullida en lo que nosotros conocemos como filosofía o estética, siendo más precisos. Y retomando otra vez la dirección de este spot, nos encontramos ubicados en Chiapas Sur 1108 en la colonia Arvide, con un código postal de 37.360. Teléfono de 477-391-0486. O también puedes comunicarte por WhatsApp en 477-287-7425. Igual aquí abajo en esta parte estarán apareciendo todos los datos que estoy mencionando, para que puedas tener un momento de pausarlo y copiarlo si es que mi cháchara está muy rápida, mi forma de hablar. También puedes seguirlos, como ya mencionaba anteriormente, en su página de Facebook CEPTA Orden de Predicadores, o en su página web www.filosofiacepta.com.
Ahí podrás obtener más información sobre la licenciatura y los cursos que se están manejando en el momento, además del cuerpo docente y del alumnado. Por si quieres darte una vuelta, créeme que no va a ser un desperdicio de tu tiempo. Seguimos con el siguiente podcast. El siguiente spot publicitario, que es AVE Digital, Video y Fotografía. Agradecemos por apoyarnos con el equipo de producción y edición de los podcasts. AVE Digital, Video y Fotografía, servicio de video y fotografía para tus eventos sociales. Y como ellos dicen, déjanos ayudarte a capturar ese momento tan preciado. Puedes contactarte con ellos y ver parte de su trabajo y calidad a través de su página de Facebook, AVE Digital, Foto y Video, donde te darán informes y presupuestos que se acomoden a tus necesidades. Así que si tienes algún evento social que quieras o estés pensando llevar a cabo, date una vuelta también ahí para que puedas ver su trabajo y promociones que puedan tener en este momento. Seguimos con el spot del evento del mes, el cual estoy muy honrado y emocionado de comentarles que el próximo viernes tendremos nuestro redoble de tambores, nuestro primer evento de regreso a los presenciales. Es un evento de fotografía, una galería que se abrirá a partir de la 1 de la tarde y cerrará a las 7:30 de la tarde, más o menos hora del Bajío, en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, en la ubicación que les acabo de mencionar hace unos momentos. Este evento es una galería que va a estar abierta desde la 1 hasta las 7 p.m., como ya dije. Sin embargo, vamos a tener la presencia de esta fotógrafa, la que nos va a honrar con una plática, una mini conferencia de lo que es su trabajo y cómo es que captura la inspiración para transmitirlo en sus obras. La verdad es una fotógrafa muy buena, su trabajo es genial. Tienen que verlo, la verdad es una galería que yo no recomendaría que se perdieran. Y va a estar abierta, como les digo, desde la 1 hasta las 7:30, con un acceso abierto hasta las 6 de la tarde. En las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, vamos a tener un acceso restringido con el aforo de 35 personas. ¿Esto por qué? Porque pues vamos a hacer el evento, la conferencia, y pues en este momento vamos a tratar de controlar más el acceso. Si quieres asistir, puedes asistir al Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino de 6 a 7:30 de la tarde, o seguir la transmisión vía Facebook en nuestra página de Tardes Culturales para que puedas tener este acceso virtual. Cualquiera de las dos opciones es viable. La presencial va a tener un aforo limitado de 35 personas y no se preocupen con todas las restricciones sanitarias y pues todo lo que podemos hacer para mantener una entrada segura. Así que podemos hacer el esfuerzo de asistir y regresar a estos eventos presenciales poco a poco. Como ya les comentaba, el evento será transmitido por nuestra página de Facebook y al día siguiente será resubido a nuestro canal de YouTube. ¿Esto por qué? Porque se nos complica un poco hacer la transmisión por las dos cuentas. En lo que nos manejamos un poco, pues veremos cómo nos acomodamos. Pero les recomiendo asistir porque es un evento que de verdad no se pueden perder a lo largo de la semana, si no es que para este momento que ya están escuchando este podcast, en nuestras páginas de Facebook ya encontrarán los flyers publicitarios de este gran evento, para que se den una idea de lo que pueden ver y lo que podamos obtener de esta gran experiencia. Por último, pero no menos importante, seguimos con el spot de alguien muy querido en este canal. Lo hemos utilizado y nos ha dado el permiso de utilizarlo. Estoy hablando de Marco. Tenemos que agradecer a Marco Gómez por parte de la música del intro y el outro y el contenido musical que nos ha apoyado, ya sea en eventos que hemos tenido como el de poesía o en los principios de este podcast cuando nos apoyaba un poco con música de fondo. Así que demos el agradecimiento a Marco Gómez por este apoyo excepcional que siempre tiene con nosotros. Perdón, se me fue el aire. Que siempre tiene con nosotros. Y si quieren conocer un poco más de su trabajo, ya que él hace un trabajo musical muy variado y de gran calidad, tienes que visitar su canal Marco Gómez. Podrán escuchar un poco más de su trabajo y descubrir el potencial que él tiene. Les prometo, porque dicen que no se puede jurar, que este contenido les va a encantar. No solo se dedica a hacer producciones originales
sino que también da un toque nuevo a los covers, que puedes escuchar de algunas canciones tanto populares como de videojuegos. Eso es un punto muy a aclarar, que también hace covers de temas musicales de videojuegos. Algo que me agrada mucho de este gran amigo. Así que puedes encontrar toda la información que estamos mencionando aquí en la caja de descripción del video de audio en Spotify o en la descripción de la plataforma en la que nos estés siguiendo, porque ya tenemos más plataformas en las que nos estamos distribuyendo. Así que no se te olvide seguirnos en la plataforma que a ti se te acomode más, en nuestro canal de Facebook, nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Spotify, si es posible. Compartirlo con todos tus amigos, darle like, me gusta, ayudarnos a que podamos seguir transmitiendo un poco más de filosofía y arte, que el mundo lo está necesitando ahorita. ¿Por qué? Porque pues no podemos dejar un mundo sin arte. Es patrimonio de la humanidad. Así que ayúdanos a compartir este contenido para llegar a más personas, ya sea que quieres torturar a alguien con nuestras irritantes voces o con pláticas tediosas de filosofía. El compartir es compartir, y como dicen, la publicidad nunca es mala. Ahora sí, sin más que decir, sin más cháchara que escupir, los esperamos el próximo mes para seguir con esto que es de tu arte, mi arte, con Reyes Rojas y Américo Ayala. Que tengan muy bonito fin de semana, muy bonita vida, y nos vemos dentro de un mes con un gran podcast que les va a encantar.